vamos un poco avanzando y ya, porque ahora sí hay que hablar de reanimación. Al final de todo esto, vamos a poder nosotros hacer más preguntas y resolver muchos más temas que sé que hay muchas cosas que pueden salir. Creo que además podemos adelantar que va a haber más de estos webinars, más de estas informaciones relevantes y creemos, en base a lo que ahora mismo ha sucedido, que vamos a hablar mucho más de manejo de ventilación mecánica. De hecho, se los voy a comentar en un momento. Ya van a ver la estrategia que como cerca tenemos al respecto de este tema. Del contexto ya de reanimación en esta época de COVID y de por qué las guías AJA están realizando esta actualización para los tiempos de COVID, tengo que dar malas noticias en realidad. Tenemos que hablar de que hay varia información al respecto. Este es un artículo, es de la corte original de Wuhan en China, en donde pudieron hacer un análisis de 136 intentos de reanimación. Imagínense, un montón de intentos, ¿verdad? Inicialmente, solo 10 salieron a un poco más. Y a los 30 días, la sobrevivencia solamente fue de 4 personas. Y de esas 4 personas, a los 30 días, solamente una tuvo un pronóstico neurológico favorable. Es decir, la reanimación o la probabilidad de reanimación, el éxito de reanimación y de llevar a un paciente a retorno de circulación espontánea es bajo. Por eso tenía que empezar con esta diapositiva haciendo caer en cuenta que la posibilidad de que un paciente salga de un paro cardiorrespiratorio es muy baja y que salga en condiciones adecuadas, sin secuelas de diferente tipo, también es bajo. Es una mala noticia y es algo que debemos considerar en todo este contexto. Y este dato especialmente necesito ponerlo primero y lo pongo como primer orden, no para que dejemos de hacer reanimación o no para que pensemos que el no hacer reanimación es importante. El doctor Carrasco, el doctor Paul nos decía justo al inicio de toda esta charla que lo importante es saber todo este contexto para hacer reanimación con los cuidados del caso. Posiblemente, además, muchos de estos resultados tengan que ver con el cumplir el paso 1. Este es el algoritmo que la AJA ha propuesto. Si ustedes pueden visualizarlo, aunque está en inglés, el American Heart. La primera cosa fuerte que hace mucho énfasis del paso 1, que es seguridad. Nosotros cuando dábamos los cursos hacíamos énfasis en la seguridad y en lo importante que es la bioseguridad en general, pero ahora la bioseguridad es un paso fundamental y por favor no pase a los siguientes pasos de la reanimación cardiopulmonar si no está colocado con todo el rigor de la ley el equipo de protección personal. El otro énfasis alrededor de esta situación, y había una pregunta en el chat, por eso hago esta aclaración, es que debe haber personal limitado para realizar las reanimaciones cardiopulmonares. Es decir, no necesitamos tener el equipo como se hacía antes, enorme, grande, sino que ya debe ser más limitado, más específico, con roles muy definidos para poder realizar la reanimación de manera adecuada. Entonces, primer paso, hago mucho énfasis al respecto de esto. Perdonen que salga, pero hay un micrófono acá que está molestando y algo que es importante es en todo este algoritmo, recuerde que la clave está en no hacer reanimación si usted no tiene el equipo de reanimación cardiopulmonar adecuado en base a lo que hemos podido hacer.
Este otro algoritmo, que es el algoritmo de ACLS, y a partir de este van a ver que hay algunas situaciones interesantes. Ya sabemos que sin equipo de protección personal no iniciamos nosotros la reanimación. Aparte de eso, hay que considerar en qué ambiente estamos, qué situaciones tenemos, todo lo que hay alrededor. Y cómo hemos empezado haciendo mucho énfasis en la bioseguridad y en cómo manejar la vía aérea y en todo lo que tiene que ver con el manejo de la vía aérea, porque vamos a ver que especialmente para la reanimación avanzada, la priorización va a estar en la intubación. Entonces, con esto voy a ir a este gráfico que ustedes ya lo pudieron ver hace un momento, lo presentó ya el doctor Paul, haciendo énfasis en lo siguiente. Y estos 4 pasos que ustedes ven ahora, es lo que debe suceder en la comunidad. Si es que ve un paciente colapsado, lo primero que debe hacer es activar el sistema de emergencia y pedir un desfibrilador. El segundo paso es colocar una mascarilla facial para el paciente y para el reanimador. Con esto usted va a disminuir el riesgo de aerosoles y va a poder realizar las compresiones torácicas sin manejo de la vía aérea. Es decir, antes decíamos boca a boca o boca mascarilla, eso hoy por hoy en el ambiente comunidad no es factible, no se debe utilizar, el riesgo para el reanimador es demasiado alto. El riesgo para el reanimador en caso de hacer un boca a boca, de hacer reanimación boca a boca o de querer hacer incluso la reanimación con boca mascarilla de una sola dirección, es algo que va a aumentar demasiado el riesgo. No haga de esa manera el manejo de la vía aérea en la comunidad. El paso 3 es usando guantes, se inician las compresiones torácicas y el paso de la desfibrilación es lo que no cambia. Es decir, algo que se ha dicho desde el inicio, no es que cambió el concepto de reanimación, cambió el énfasis en la bioseguridad y de alguna manera la forma en la que manejamos la vía aérea, pero por favor tome muy en cuenta que su bioseguridad. Siempre habíamos pensado, o algo que conversábamos en algún momento con John y con Mauricio, es que la bioseguridad es algo para el cuidado del paciente, o pensábamos que era así. Sin embargo, no es así. La bioseguridad es súper relevante para el reanimador, para el médico, para el paramédico, para la enfermera, para el profesional de la salud. ¿Listo? En embarazadas preguntan cómo se realizaría el RCP, pues de la misma manera, con uso de desfibrilador y tomando como primer paso las medidas de bioseguridad. Entonces, en la comunidad, llame al 911, no inicie el RCP sin colocar la mascarilla al paciente y al reanimador. Y para la comunidad, para que sea algo sencillo, usando guantes, comprime el tórax fuerte y rápido al ritmo de Stayin' Alive. Y en ecuatoriano, pobre corazón entristecido. Ese es el ritmo en lo que sabemos. Y use el DEA lo más pronto posible y espere la de la ambulancia. Esto en la comunidad. Con respecto a BLS, la reanimación básica en el ambiente extrahospitalario, para todos los colegas bomberos, paramédicos que justo estaban preguntando alrededor de este tema, la reanimación básica, la reanimación más extrahospitalaria, sin tomar en cuenta lo avanzado, la reanimación avanzada que también puede ser extrahospitalaria, la recomendación más la inicial, ya saben, no inicie RCP sin EPP. En embarazadas, sí, claro que puede usar el DEA. Puede usar siempre el DEA. Recuerden, todo paciente colapsado debe solicitar un DEA. No inicie el RCP sin EPP, es decir, cumpla mucho la bioseguridad y recuerde que la bioseguridad debe ser para el paciente y para el reanimador, es decir, coloque la mascarilla al paciente y colóquese usted también la mascarilla. En el caso del reanimador debe ser la N95. John ya dio las especificaciones de por qué. Y en el caso del paciente podría ser una mascarilla quirúrgica bien utilizada
Ya John también dio las especificaciones de por qué debe darse de esta manera. Evalúe el paciente sin exponerse de mayor manera, es decir, no evalúe la vía aérea, no se acerque a la vía aérea, no haga maniobras que impliquen acercarse a la vía aérea y exponerse a aerosoles. Active el código de emergencia y no permita que, en el caso de que llegue gente a apoyarle, no permita que ingrese al área o que le apoye en el área personas que potencialmente están sin equipos de protección personales adecuados. Este es el paso 4 cuando hablamos de compresiones y ventilaciones. Sabemos que es importante que, aparte de ya estar colocado el equipo de protección personal, incluyendo guantes, no se debe usar la respiración boca a boca, no use la respiración boca mascarilla y sí puede usar el sistema de bolsa, válvula, mascarilla, pero el sistema de bolsa, válvula, mascarilla, además, debe tener filtro, debe tener el filtro antibacterial. Había una pregunta hace un instante que decía, ¿cuál de los filtros antibacteriales? En realidad hemos podido hacer un análisis en base a los apoyos que hemos dado a diferentes tipos de ventiladores en esta época y hemos podido encontrar que aunque hay diferentes marcas de filtro, los filtros que vienen con el estándar internacional todos cumplen el mismo rango, cubren el mismo rango, el mismo nanómetro de partículas. Es decir, si usted pide un filtro antibacterial, usted puede añadirlo al sistema de bolsa, válvula, mascarilla y ya está. Como ustedes pueden ver en BLS, en reanimación básica, no hay una recomendación de intubación. No hay una recomendación de uso de dispositivos supraglóticos ni de ningún otro tipo. Se recomienda hacer un sello muy fuerte en el sistema de bolsa, válvula, mascarilla y acoplar un filtro antibacterial como lo van a ver en una imagen adelante. Y obviamente use el DEA lo más pronto posible. ¿En qué pacientes? En todos los pacientes que tengan un colapso súbito. Aquí podemos ver una foto de cómo la mascarilla, entre la mascarilla y la bolsa, debe estar el filtro antibacterial. Entonces, a la salida de la mascarilla, usted coloca el filtro antibacterial y al final del filtro antibacterial coloca la bolsa. Y hay que garantizar que el sello sea bastante hermético. El sello que usted hace con la mascarilla debe ser bastante hermético para estar seguro de que no va a haber liberación de aerosoles. Esto en BLS. En reanimación avanzada, que Mauri ya conversó, en realidad tiene mucho que ver con el sello muy fuerte. No hay mayor diferencia sino en el punto 4. En el punto 4, que voy a especificarlo acá, de prioridad a asegurar la vía aérea con dispositivos supraglóticos o intubación. Si usted va a realizar la reanimación avanzada, recuerde que no lo va a hacer sin equipo de protección personal de paciente y de reanimador. No evalúe al paciente acercándose de mayor manera a la vía aérea, active el código de emergencia y no permita el ingreso del personal. Pero mire todas las cosas que son importantes. Si no es posible usar el sistema de bolsa mascarilla, o sea, es posible usarlo solamente si tiene el filtro antibacterial. Haga un sello fuerte con la máscara, no use respiración boca a boca, no use respiración boca a mascarilla y es necesario que usted asegure la vía aérea del paciente. Y después, además, algo que también es diferente con respecto a lo que hacíamos antes, se recomendaba que si el paciente estaba en un ventilador mecánico, se le saque del ventilador mecánico y la ventilación sea manual. Hoy, para disminuir los aerosoles, la recomendación es que esto se dé usando un ventilador mecánico y obviamente con todos los filtros antibacteriales que son necesarios. Y use la desfibrilación. En este caso sería el coche de paro, el monitor desfibrilador lo más pronto posible. Acá usted puede ver los dispositivos supraglóticos, obviamente, pero la clave está en esto, en que su paciente debe ser intubado, pero debe persistir
el uso también del filtro entre el tubo y el dispositivo que usted vaya a utilizar. Si es que es del bolsa válvula mascarilla, debe garantizar que este no tenga no genere más aerosoles, y si es que le va a conectar a un ventilador mecánico durante la reanimación, también es importante que esté colocado el filtro, o como usted ve, los filtros antibacteriales hoy por hoy son una necesidad súper importante dentro de la bioseguridad de todos nosotros como profesionales de la salud. En este punto, que en realidad, como ustedes ven, es el concentrado de todo lo conversado por todas las personas que nos han acompañado en el día de hoy, quisiera que ustedes ahora nos ayuden para poder cerrar el resto de preguntas que había y las preguntas específicas con respecto a este tema. Eh, y hay algunas preguntas que son pediátricas, que yo creo que hay algunos instructores precisamente del área pediátrica de la cerca que nos van a poder ayudar con respecto a resolver este tipo de preguntas también en lo que es reanimación pediátrica. Ahora, el punto importante es lo importante que es la bioseguridad y el buen manejo de la vía aérea dentro de lo que implica la reanimación y este update de la reanimación de las guías 2015 con todo lo sucedido con el COVID. Por favor, si hay preguntas, levante la mano o envíelas a través del chat. Sí, hay un comentario en el chat que lo envían en privado y dice si es que el documento del update va a estar en algún enlace. Sí, va a estar en un enlace que van a poder descargarlo gratuitamente. Va a ser publicado a través de nuestras redes sociales. Voy a aprovechar este comentario para poder decirles que como cerca ahí seguiremos haciendo algunas cosas. Entre las cosas que vamos a hacer es colocar materiales de recordatorio en las redes sociales para que sean fácilmente descargables y usted pueda tenerlos cercanamente. Vamos a seguir realizando estos webinars gratuitos para poder compartir estos temas que son muy relevantes y con información que sea sencilla y de fácil aplicación. También podremos dar a disposición gratuita un curso de manejo, generalidades del manejo del paciente crítico y de manejo de la vía aérea, esto aproximadamente en un mes. Y también iniciaremos cursos de entrenamiento avanzado para el manejo de la vía aérea y del paciente crítico. Para más información al respecto, ese es el número al que ustedes pueden llamar o pueden escribirnos por las redes sociales. Es importante poder tener el apoyo de ustedes con respecto también a su retroalimentación para saber qué tan bueno les ha parecido el contenido y el formato que hemos utilizado. Todo comentario siempre es bienvenido. Por favor, si es que hay preguntas, gracias por sus comentarios. Nos comentan que ha sido excelente el webinar y que les ha parecido increíble. Gracias a ustedes, en realidad, por su atención y por su tiempo. No sé si hay más preguntas o si hay algún otro comentario que ustedes quieran hacer. Jonathan Humboldt, más un buen amigo, bombero, paramédico, tenía algún comentario o alguna pregunta que quería hacer, y también había otra mano levantada. Después dice, hay una pregunta, después de haber utilizado mi BBM en un paciente con COVID, ¿cómo lo puedo desinfectar? La primera cosa que es evitar en realidad que se contamine. Por eso es que el filtro se pone antes del ingreso al sistema del BBM, y de esa manera lo que se hace es desechar el filtro. Sin embargo, la mayoría de BBMs que existen en el mercado se pueden llegar a esterilizar hasta 10 veces en un autoclave general, tomando en cuenta las recomendaciones del fabricante. Generalmente en el área prehospitalaria, por favor, tomen en cuenta que no se recomienda hacer intubación en el área prehospitalaria. No es adecuado realizar una intubación en el área prehospitalaria. Se recomienda usar el sistema bolsa, válvula, mascarilla, el famoso AMBU, pero con el filtro previo entre la mascarilla y la bolsa mascarilla. No se olvide, no está recomendado realizar intubación hoy por hoy o acercarse en el ambiente comunitario a la vía aérea.
Nos gusta hacer énfasis en seguir guías, lineamientos, recomendaciones, updates oficiales para reanimación por medio de la AJA como ente generador de contenido científico. De acuerdo, Rommel, justo en este tiempo hemos visto que han salido algunas guías que en realidad no están siguiendo todo el contexto de la reanimación. Tengan cuidado, no es necesario seguir guías que no tienen una evidencia detrás como sustento. Les invitamos a que por favor lo tomen muy en cuenta con respecto a esto. Bolívar Casa nos dice, ¿se considera efectiva la mascarilla KN95 para intubación y RCP? John ya nos lo comentaba de alguna manera y pueden ser efectivas para evitar el ingreso, pero no la exhalación. En realidad no son tan buenas y lo mejor es usar algo que sea más hermético. Había algunas preguntas con respecto a si las N95 generan hipoxia. No generan hipoxia, pero generan fatiga respiratoria en el uso prolongado, porque la persona tiene que hacer mucho más uso de la musculatura accesoria respiratoria para poder alar la misma cantidad de oxígeno y aire y de los otros gases que tiene el aire para poder realizar una adecuada oxigenación de su cuerpo. Y especialmente al hacer actividades físicas, eso podría ser un poquito más contraproducente o más difícil. Y por eso es que llega el agotamiento y a sentirse los dolores de cabeza. Y ya saben, con gusto estamos en realidad. Y ya respondimos esta pregunta. Gracias a ustedes en realidad por este tiempo. Recuerde que si usted participó en más de un cierto porcentaje, que lo tenemos registrado en la grabación y en los diferentes sistemas, nosotros le daremos un certificado de participación para este fin. Lo que le recomendamos es poder escribirnos en nuestras redes sociales o llamarnos al número de la cerca, que es el que está ahora en pantallas, para poder solicitar su certificado de atención a este webinar. Mauri, ¿algún comentario que decir? John o Paul, ustedes que están todavía por aquí, me ayudan por favor si tienen algún comentario o algo extra que quieran decir al respecto de este tema. Buena pregunta. Bueno, nada más lo que dije de manera escrita, que gracias por su tiempo, gracias por su interés y que espero que de alguna manera estas pequeñas acciones les hayan dado ideas y estrategias en su práctica diaria y que realmente la labor que todos llevamos a cabo es necesaria y cuidarnos todos aún es más necesario. Nada más. Buenas noches con todos. Hay una pregunta muy buena, dice si es que con el filtro no se varía el capnógrafo. Muy buena pregunta y no se varía el capnógrafo con los filtros antibacteriales. De hecho, los filtros antibacteriales se usan ya o se han usado ya durante mucho tiempo en los ventiladores mecánicos sin variación del capnógrafo. Jonathan también Edgar nos da un buen comentario, nos dice, con el BBM utilizo filtro. Tengo una inquietud. Cuando hacemos 32, ¿debo dejar la máscara puesta herméticamente cubriendo la boca? En efecto, Edgar, es muy importante mantener el sello y que el sello sea realmente hermético. Es decir, usamos el BBM y no volvemos a levantar el BBM. No levantamos bajo ningún concepto el BBM y mantenemos el sello hermético para garantizar que no va a haber aerosoles durante toda la reanimación. ¿Qué mascarilla es recomendable para las personas que trabajan en un banco? Pues posiblemente una máscara quirúrgica estándar, porque además en los bancos también tienen los sistemas de presión negativa y también tienen los sistemas de vidrio para la atención al público, es decir, disminuye bastante la posibilidad de contagio en un banco. Si uno va de cliente es un poco diferente porque en realidad en un banco, cuando usted va a la fila y va a ir a la atención, es uno de los sitios que se ha podido ver a manera general, que es en donde hay más contagios en la parte comunitaria. Y hable de qué tipo de filtro se coloca. Por favor, algo que Mauricio suele hacer mucho énfasis es coloque un filtro antibacterial. Verifique mucho que el filtro que le llega
diga antibacterial porque ese es el más importante. John, ¿algún otro comentario para ir cerrando este espacio? Muchas gracias por la oportunidad a todos. Acá el COVID en Guayaquil pegó muy feo. Tengo entendido que otras ciudades recién están empezando a pegar. Solamente les pido que no permita que el miedo le gane. Recuerden que hay varios pacientes esperando que les ayudemos, pudiendo ser nuestros propios familiares. Así que sigan adelante y gracias por la atención a la presente. Hay una buena pregunta de traslado de pacientes de COVID, con COVID desde Galápagos. Eso es súper importante tomar en cuenta que deberían venir en un ambiente hermético sellado. Los traslados que deberían darse en las fundas, en las bolsas que tienen filtros a presión negativa con ventilación para evitar el contagio al personal de salud y para evitar contaminación de los ambientes en los que van a ser trasladados. Si asistió a la charla y le tenemos registrado, el certificado se emite de igual manera. Nosotros guardamos toda la información. Un buen comentario acá de Jonathan Molineros dice: el uso de filtros es fundamental en el BMM. Así es, en APH y en reanimación en general ahora, como pueden ver. Y que pese a que las emergencias sanitarias no ha disminuido, hablemos de traumas craneoencefálicos graves de ictus. Sí, de hecho lo que el doctor Paul Carrasco comentaba al inicio de la charla es que básicamente COVID es todo hasta que se demuestre lo contrario. Así es que si usted tiene un paciente con accidente cerebrovascular o con traumas o con todo lo demás, sí, piense en COVID hasta que se demuestre lo contrario, por favor. Respecto al uso de respiradores, Sandra Taco nos dice específicamente 3M, filtros, se puede realizar en hospitalización COVID, se recomienda. En realidad los filtros son súper recomendables en cualquier ambiente y hoy más que nunca porque como ve necesitamos disminuir el número de aerosoles y especialmente el número de aerosoles que potencialmente podrían ser infecciosos para toda la gente. Gracias a todos. Veo muchos mensajes de agradecimiento. ¿Qué tan recomendables son otras alternativas? Hay varias alternativas para la vía aérea, para el manejo de vía aérea. Lo importante es a que usted esté acostumbrado y que haya en su servicio. Va a depender más de cuánto usted lo conozca a la tecnología que va a usar y que esté realmente adecuado a esa tecnología. Gracias a todos en realidad. Se va a guardar este webinar y se lo va a publicar en Facebook y se lo va a publicar también en YouTube. En Facebook como cápsulas pequeñas, pero en YouTube toda la charla completa para que ustedes puedan bajársela o para que puedan compartirla con otros compañeros. En realidad, gracias a ustedes porque además se ha enriquecido mucho esta charla con tan buenas preguntas y tan buenas intervenciones de todas las personas que han coparticipado. Por redes sociales, Lili Montaguano de Colombia, un saludo por allá, toda la gente que nos ha acompañado desde fuera del país también. Sí, por las redes sociales nosotros estaremos informando las fechas de los demás cursos y de las demás actividades que estaremos realizando. Vamos a seguir con más capacitaciones, es una de las metas que teníamos desde antes de la pandemia. Valga la oportunidad, aquí están ahora dando información que es relevante. Gracias a ustedes, Priscila, gracias realmente. Espero haber contestado lo del traslado de pacientes a manera general, porque veo que hay un par de preguntas extra que se han enviado por privado. El traslado de pacientes debe ser en un ambiente hermético, debe ser en un ambiente sellado, en donde además no contamine el ambiente en el que va a ser transportado. Doctor Paul, ¿está usted por ahí? Usted es muy experto en todo lo que tiene que ver con transporte y lo que tiene que ver con lo prehospitalario. No sé si podría ayudarnos quizá con alguna aclaración al respecto. Claro, hay estas cápsulas de transporte de paciente, pero estas cápsulas de transporte de paciente tienen algunas particularidades. Tienen el hecho de tener un flujo laminar, ¿ya? Que lleve el oxígeno desde la cabecera del paciente hacia los pies del paciente y tenga un sistema de eliminación con un filtro especial
de características, o sea, de un filtro especial, de tal forma que el aire que sale es aire puro. Así es, EPA, así es. que también se utiliza en los aviones, ¿ya? Tiene que tener esta cápsula. O sea, no es que, por ejemplo, vi un sistema de transporte que habían hecho que en las de fabricación artesanal, donde hacen carpas, y claro, le meten al paciente ahí, meten el oxígeno adentro y todas esas cosas. El momento que abran, todos esos aerosoles se van a liberar. Entonces, y generalmente pasa esto cuando ya le dejan al paciente, porque no lo dejan con la cápsula. Entonces, eso es peligroso realmente. ¿Sí? Entonces, tiene algunas particularidades de esto, como este flujo laminar, un sitio de entrada de oxígeno, el sitio de salida a través de un filtro especial. Entonces, tiene algunas particularidades muy especiales esas cápsulas. No es así algo que de fabricación, porque a veces, bueno, todos queremos fabricar y tratamos de hacer y todas esas cosas, pero a veces me parece a mí, como les decía en alguna ocasión, medio peligroso cuando hacemos estas adaptaciones de ese tipo, ¿no? Preferible protegernos nosotros y llevarle sin la cápsula, porque si vamos a llevarle una cápsula completamente cerrada y vamos a liberar, cuando le saquemos al paciente, van a salir esos aerosoles con una gran carga viral, eso determina un riesgo mucho más alto. Así es, eso creo que es súper importante tomar en cuenta. Jairo S., que me imagino será Jairo Cisalema, porque no hay muchos Jairos S. Estoy abriendo el micrófono para poder escuchar tu pregunta, Jairo, o comentario. Hola, buenas noches, Marco. Gracias por la oportunidad. Al hablar de transporte, yo quería saber todo lo que está acompañado con referente a transporte, qué tan aconsejable es activar la presión negativa dentro del habitáculo de la ambulancia para evitar los aerosoles. Doctor Paul, creo que usted es el más indicado para responder esa pregunta. Bueno, si es que hay sistemas o sea, las ambulancias que vienen ya establecidas como ambulancias, no son carros adaptados y todas esas cosas, tienen sistemas de flujo de presión negativa, por ejemplo. O sea, hay que activarlo. O sea, todo sistema de presión negativa, es decir, un sistema en el que por un lado se manda aire y por el otro se extrae aire, esto es completamente útil. Eso es el sistema en el que hay en las habitaciones de pacientes infecciosos, ¿sí? Entonces, el sistema es que manda aire por un lado y extrae por el otro, ¿no? Normalmente nosotros en el hospital hacemos una prueba de que está funcionando el sistema poniéndole una hoja de papel, acercándole una hoja de papel, claro, por donde sale, se pega la hoja de papel al sistema de extracción. Entonces, obviamente, las ambulancias tienen ese sistema cuando están establecidas como ambulancias. No son carros adaptados, sino establecidos como ambulancias, ¿no? De acuerdo. Jairo, creo que eso responde la pregunta. No sé cómo lo sientes, o como si quisieras alguna explicación extra. No, era eso básicamente, hablando de las ambulancias que tienen ya el sistema de extracción o de evidentemente presión negativa. Importante diferenciar la situación, ¿no? Muy importante. Tenemos a Alejandro Zambrano, que tenía ya la mano levantada desde hace un buen rato. Alejandro, escuchamos tu comentario o pregunta. Estoy abriendo ahora. ¿Cómo están? Buenas noches. Justamente le había puesto la pregunta en el chat y era este asunto del manejo de la vía aérea. Si bien no se recomienda en el área prehospitalaria, pero nos enfrentamos con un paciente que eminentemente requiere el manejo de la vía aérea, ¿qué tan recomendable estaría el uso, por ejemplo, de intubación con buji o estilete luminoso o utilizar LMA para intubación? Mauri Cachot, tú que estuviste en el tema de vía aérea, quizá nos puedes ayudar. Por supuesto que sí. A ver, la idea de evitar intubación orotraqueal en el ámbito prehospitalario es debido a la falta de insumos de protección contra la generación de aerosoles.
Si yo uso un estilete luminoso, en general no tiene nada que ver con la generación de aerosoles y con la posibilidad o no de protegerme a mí mismo de estos aerosoles. Es decir, este tipo de insumos o de artefactos tienen por objetivo ayudarme a la hora de intubación en una vía aérea que aparentemente se encuentra difícil acceso. Sin embargo, es evidente que puede haber pacientes que requieren un manejo de alguna manera avanzado de vía aérea y para eso el uso de un dispositivo supraglótico en el ámbito prehospitalario sería realmente la estrategia a seguir, siempre y cuando yo pueda protegerme de la generación de aerosoles. Es decir, tengo que tener claro que al generar aerosoles voy a poner en riesgo mi seguridad. Y eso es algo que debe marcar mis acciones ante el manejo de la vía aérea de un paciente. Muy bien, gracias. Gracias, Mauricio. David Verde Soto, por favor, tiene la mano levantada. Ayúdenos, por favor, con su comentario o pregunta. ¿Cómo están? Buenas noches. Soy David Verde Soto. Un comentario. Se ha hablado acerca de la desfibrilación. Se dice que cuando se desfibrila al paciente se puede producir cierta aerosolización debido a los movimientos involuntarios que produce la misma desfibrilación. Esto especialmente por el ascenso del diafragma, lo que va a producir la aerosolización. Es mínima, la verdad, pero lo que se ha recomendado es que se trate en lo posible de hacer desfibrilación con parches. Los parches que utiliza el desfibrilador externo automático, el DEA, o hay monitores desfibriladores que pueden incluir parches. ¿Ya? Es mucho mejor, incluso al yo manejar las palas, tengo un contacto más directo con el paciente. Eso solo como muy buen comentario, comentario, especialmente para la ambulancia, ya que el ambiente es más cerrado. Si se puede utilizar parches para la desfibrilación, sería excelente. No se acercan tanto al paciente, ya que, como les digo, puede producir esta aerosolización por los movimientos musculares involuntarios debido a la descarga. Muchas gracias por la conferencia. No, gracias a ustedes en realidad. Un extra quizá que es importante recalcar es que desde ya hace más o menos 8 años la evidencia con respecto a que es mejor utilizar parches versus palas es muy contundente. De hecho, por eso es que ustedes pueden ver que en nuestros cursos nosotros usamos parches como estándar de evidencia y dejamos de usar las palas en realidad porque es la tecnología que deberíamos usar en todos los ambientes hospitalarios y extrahospitalarios o prehospitalarios. Entonces es importante hacer este recalcado que hace David, en donde les recomendamos a manera general el uso de parches. Doctor Paul, ¿usted quiere mencionar algo extra? Sí, o sea, fundamentalmente es el hecho de que cuando utilizamos palas, tenemos que aplicar 25 libras de presión o 12.5 kilos. Y eso genera salida de aire. Le llevamos al paciente a expiración forzada y al llevarle al paciente a expiración forzada para que pasen más amperios al corazón, ¿ya? Eso genera una gran cantidad de aerosoles. Por eso es preferible utilizarlos en estos pacientes, sobre todo, en estos pacientes, utilizar parches. Sin embargo, hay que decir que, por ejemplo, en los hospitales no usamos realmente parches, excepto cuando utilizamos como es marcapaso transcutáneo, y ahí entra el paciente en paro. Pero realmente el resto es la utilización de palas, ¿no? La recomendación sería, por ejemplo, que en los hospitales, cuando tenemos marcapasos transcutáneos, utilicemos el marcapaso transcutáneo, que sirve también como DEA, para hacer la descarga, ¿no? Justamente por la presión que ejercemos y que podría liberar, por la presión que ejercemos, libera gran cantidad de aerosoles. Hay otra pregunta de la indicación de uso de dispositivos supraglóticos en pacientes con COVID. Sí, pero recuerde que cualquier manejo en vía aérea, la recomendación es hacerlo como proceso de vía aérea avanzada, es decir,
no lo haga en un ambiente extrahospitalario. Extrahospitalario no solamente implica ambulancia, y no porque no se pueda o porque no haya la habilidad, sino porque en realidad los aerosoles que implica, el número de aerosoles que implica el manejo de la vía aérea avanzada es demasiado alto y hay demasiado riesgo. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario que exista alrededor? Doctor Paul Carrasco, ¿alguna cosa para ir cerrando ya este tiempo? Bueno, sí, o sea, una de las cosas que me llama la atención, y siempre me ha llamado la atención, es por qué todo el mundo quiere intubarle al paciente en el área prehospitalaria, ¿no? Eh, yo trabajé mucho tiempo en el área prehospitalaria y créanme que realmente no es si en el hospital se complican las cosas, en el área prehospitalaria es mucho más. Entonces, realmente, acuérdense, el manejo básico de la vía aérea, pues en el área hospitalaria, en estos pacientes con COVID, pues toleran muchísimo la hipoxia, están saturando muy bajo, ¿ya? Antes de que se pare, pues el oxigenarle va a ayudar muchísimo, cubrirle con una mascarilla quirúrgica lo que estamos oxigenándole al paciente, con el catéter nasal, con la mascarilla reservorio y todo. Es muy importante cubrirle con la mascarilla quirúrgica para que no, justamente porque son situaciones que eliminan aerosoles. Y realmente lo que sí uno tiene que hacer en la parte prehospitalaria es tratar de no acceder a la vía aérea avanzada, excepto que sea ya absolutamente necesario, ¿ya? Entonces, eso simplemente para usted vean lo difícil que es en el hospital. A veces se complica un procedimiento. En el área prehospitalaria, pues está muerto el paciente si es que se complica. Hemos tenido pacientes que lo único que hemos tenido que hacer que han llegado con intubación aparentemente nasotraqueal y que para que respire mejor, lo único que hemos tenido que hacer es sacarle el tubo. Entonces, traten de no complicarse la vida, ¿no? Y con un paciente de estos, peor. De acuerdo, muy, muy de acuerdo. Hay un comentario con respecto a cuándo no iniciar el RCP, ¿no? Cuándo no iniciar. En realidad, el único comentario para no iniciar el RCP es que usted no tenga su EPP. Si usted no tiene colocado su equipo de protección personal, no inicie RCP, pero de ahí, fuera de eso, no es que hay un estándar para que su paciente pueda o no recibir el RCP. No hay no debe evitarlo en ninguna edad, o sea, todas las edades son necesarias poder iniciar el RCP, así es que tome eso en cuenta. Lenin Cervantes, por favor, ayúdenos, por favor, con su comentario o pregunta, Lenin. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Agradeciéndoles primero por la charla y por todos los aportes. Soy un trabajador del Hospital Eugenio Espejo y estudiante de la ULA de enfermería. Primero quisiera preguntarles cuál es el tiempo que las microgotas después de una intubación duran en el ambiente, y también después de la salida de un paciente si es que no se encuentra el ambiente adecuado o presión negativa. Eso. Mauri, quizá, Mauri Cachot, ¿estás por aquí todavía, Mauri? Sí, estoy por aquí, pero casi no se le escuchó al compañero. No sé si es posible repetirlo un poquito en voz alta porque no se escuchó. Lenin, ¿podríamos repetir, por favor, la pregunta? Claro, la pregunta es, ¿cuál es el tiempo en que las microgotas siguen en el ambiente después de una intubación y después de la salida del paciente si no se tiene una presión negativa, o sea, si no se tiene un ambiente adecuado, ya que muchas unidades hospitalarias no mantenemos esta presión negativa prácticamente y estamos adecuándola así con el aerosol box. Bien, me quedó claro. A ver, hay un poco de información al respecto y esto es bastante importante debido a que
hay que diferenciar mucho lo que son los aerosoles y las gotas de lo que son las microgotas. De hecho, ese fue un poco el problema cuando se quería establecer que el COVID-19 o el coronavirus se encontraba en el ambiente. El problema del ambiente son las microgotas. Las microgotas están hechas para ambientes en los cuales haya muchos pacientes y este ambiente esté cerrado, confinado y no tenga presión negativa. Entonces hay que partir de esto. Estas microgotas están suspendidas en el ambiente y, según dicen mucha información, pueden estar en el ambiente varios minutos, es decir, entre 20 y 40 minutos. Este rango es amplio. ¿Por qué? Porque obviamente cada evidencia que se ha podido encontrar es un poco diferente. Sin embargo, está claro de que son varios minutos, incluso más de 30 minutos en los que podría estar suspendido estas microgotas en el ambiente. ¿Cuál es el punto? Estas microgotas se disipan fácilmente con flujos de aire. Es decir, el momento que yo abro una ventana, fácilmente se disipan y se van estas microgotas. Entonces, vienen algunas cosas a la cabeza. Primero, si yo estoy en un ambiente confinado, cerrado y mi paciente está generando aerosoles todo el tiempo, por supuesto que van a haber microgotas suspendidas en el ambiente. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Es decir, el suficiente tiempo para yo contaminarme si es que estoy ahí y decido retirarme un EPP o entrar varias veces. ¿Cómo puedo evitarlo? Hacer flujos de aire, es decir, abrir ventanas, tratar de que estas microgotas se disipen rápidamente. Esto es, espero haya contestado tu pregunta. Y la otra forma es obviamente teniendo sistemas de extracción dentro del aerosol box, como se pudo ver en el video que estaba justamente enseñándose hace un momento. La necesidad de intubación prehospitalaria está siendo muy alta en lugares de la comunidad. Hay un comentario de Vanessa Morocho, estamos muy de acuerdo con eso. Y no hay un protocolo de manejo. En realidad, sí, lo que sí le puedo decir es que, y en base a todo lo que hemos conversado, procure no hacerlo en un ambiente en donde pueda haber más salida de aerosoles y que pueda haber contaminación hacia el público en general y más aún a nosotros como profesionales de la salud, como ya se ha conversado a lo largo de toda la charla. Es muy importante lo que dice, procure hacerlo en tal caso, posiblemente en un ambiente comunitario, la gente más preparada, no sé, sea en realidad la gente de APH, la gente de los colegas profesionales de salud del área prehospitalaria, así es que en realidad procure sí hacerlo, pero ya en un lugar en donde usted corra menos riesgo y con el equipo en el que usted corra menos riesgo. Es importante tomar en cuenta esta situación. Jonathan Jumbo, buen amigo, por favor, ayúdanos. Desde hace rato estás con la mano levantada, Jonathan. Ayúdanos con tu comentario y pregunta. Buenas noches con todos. No sé si es que esta pregunta sale un poco del cuadro de tanto del personal de salud, pero a veces nos encontramos con esta situación. Hay este material como EPP, que son las máscaras reusables, que tienen una sustancia que refiere que tiene un tratamiento antibacterial con Sanitex. ¿Qué tan Sanitizadores. ¿Qué tan funcionales son específicamente con relación o equivalencia a una mascarilla quirúrgica? ¿Son funcionales? ¿No son funcionales? ¿Y qué tan protegida se encuentra la comunidad al hacer uso de este tipo de mascarillas que actualmente se están haciendo común? Buena pregunta. John Eduardo, ¿estás por ahí? Por favor, ayúdanos, John Carbo, con tu respuesta. Marco, no le escuché bien la pregunta. El audio es bastante bajo del compañero que preguntó. No le entendí la pregunta. Con que hay mascarillas que tienen sanitizadores y recubrimientos de sanitizadores. ¿Qué tan buenas son este tipo de mascarillas para la comunidad y para los profesionales de la salud? Algunas que son reutilizables y que han salido con este sistema de sanitización para poder ser reutilizables.
Bien, todo lo que respecta a mascarillas para ser usado por la comunidad, han salido muchas marcas, muchas copias, por así decirlo, pero no existe un ente regulador de qué tipo de mascarilla sea la ideal para la comunidad. Incluso hay estudios que no han determinado si utilizar mascarillas caseras pueden disminuir el riesgo a infectarse si es que no se le suma a esto el distanciamiento social y el lavado de manos. Por lo tanto, esto de mascarilla con este tipo de desinfectante no está estandarizado por ningún ente internacional. Entonces, en cuanto a bioseguridad, no hay que escatimar esfuerzo. O sea, ante la escasez de mascarillas, yo recomendaría que mascarillas de tela o las mascarillas incluso mascarillas caseras o mascarillas copias del 95, pero sabiendo de que no tiene una regulación internacional y además estamos en la comunidad, no están generando aerosoles como es una reanimación cardiopulmonar, donde sí debo tener una certificación internacional a nivel de las mascarillas. Ok. Sí, esto es importante lo que menciona John. En muchos sentidos hay algo que solía decir un antiguo jefe mío, decía que lo que la evidencia no lo demuestra, a veces lo explica el marketing. Y es decir, que no nos gane el marketing que están haciendo algunas empresas con respecto a, a mascarillas reutilizables, a veces de tela, me explico, cuando ya hay en realidad estándares que nos ayudan a comprobar. De hecho, hemos podido ver en el mercado, hemos iniciado con la Escuela Politécnica Nacional una colaboración desde hace una semana para poder estar validando muchas de estas mascarillas. Hemos encontrado que algunas sí sirven, pero hay que tratar de tener algún sistema, obviamente en base a lo que ahora vamos conversando, en el que esto pueda ser comunicable para que más gente pueda conocer de estas mascarillas que sí están sirviendo y que sí son útiles para poder servir. Esto es clave. Una acotación a esta pregunta era que Claro, Jonathan. en comparación, Puedes acercarte un estas poco al micrófono mascarillas, porque sí se te escucha bien bajito. ya, ahí no sé si se me escucha mejor. Más duro entonces. Ya, Por favor. entonces, a ver, Ahí está. la consulta es en sí, con comparación a las mascarillas quirúrgicas. En la comunidad hablamos de que ahora hay estos dispositivos o mascarillas que las están dando y que al hacer ciertas pruebas de confianza, como han salido en ciertos medios, de utilizar aerosoles, o a ver si es que las pasan, hay estas pruebas, la misma respiración pasa la humedad y el calor, a diferencia de estas. Jonathan Entonces, Humbo. ahí Este que está ¿qué hablando así los brindar bomberos. esa seguridad? ¿Qué seguridad nos pueden dar como personal de salud si estas mascarillas que nos brindan y que no pasan estos factores de calidad que en teoría se pueden hacer o pruebas caseras con respecto a las reusables? Bueno, dando un poco respuesta a lo que justo mencionas, Jonathan, es importante tomar en cuenta que la certificación, una de las situaciones, yo trabajé varios años precisamente en el área de dispositivos médicos y en el área de desarrollo de este tipo de tecnologías. Y algo que es importante que muchas veces no tomamos en cuenta en nuestro medio es que los estándares de calidad, o sea, el estándar de calidad o el poder hablar de estándares de calidad es algo que no está mucho en el lenguaje de nosotros o en nuestro medio. Entonces, es importante tomar en cuenta que cuando te dan una certificación o cuando te están diciendo que estás certificado en algo, lo que están tratando de decirte es que esto ha sido probado a través de algún estándar de calidad y no necesariamente necesitamos seguir un estándar ya creado, pero al menos o que ya es internacional, por ejemplo, el ISO, el NHS, o sea, hay varios estándares o varias certificaciones de calidad que podrían ser tomadas en consideración.
pero este tipo de estándares o de comprobaciones de que algo es de calidad, en este caso para nosotros dentro del equipo de protección personal, es muy importante, muy relevante saber que tiene ese tipo de certificaciones o algún tipo de certificación. Por eso es que, por ejemplo, ahora la Escuela Politécnica Nacional, con todo el conocimiento que tiene, y nosotros como cerca, de hecho, estamos trabajando en conjunto para poder crear una certificación nacional de estos implementos para que no sea una prueba casera o el desodorante ahí aplicado a la mascarilla, el que de alguna manera trata de darte una seguridad, sino que se pueden analizar las telas, se pueden analizar la forma en la que están colocadas las ligas, si es que es cosido, si es que es sellado. O sea, hay varias situaciones en esto del estándar de calidad que es importante que nosotros podamos tener una tranquilidad ya para la actividad nuestra, para la actividad laboral. Entonces, sí es importante que no solamente sea una prueba casera. Muy de acuerdo con el comentario. Alexander Enríquez, por favor, ayúdanos con tu comentario o pregunta. Sí, claro. Mi pregunta es la siguiente. En relación a los dispositivos mecánicos que existen para poder brindar compresiones torácicas, como por ejemplo el Lucas 2, ¿no? En estos casos, también sería recomendable usarlos, al menos hasta poder, no sé, tener acceso a algún sistema de aislamiento o de seguridad adicional a los equipos de protección personal para poder empezar ya a manejar la vía aérea, tanto sea en el ambiente prehospitalario o intrahospitalario. ¿Sí está recomendado el uso de estos dispositivos? El doctor Paul creo que me va a apoyar en el comentario en un ratito. Yo voy a empezar ahora justo diciendo que una de las cosas claves para poder manejar la vía aérea con menos riesgo es que primero las compresiones deben ser paradas, es decir, no debe haber compresiones torácicas, debe haber un paro completo de las compresiones torácicas para manejar la vía aérea en cualquiera de las vías, sea en la parte básica o sea en la parte avanzada, para disminuir por las compresiones torácicas generan más aerosoles, obviamente, que cuando uno desfibrila, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a manejar la vía aérea, definitivamente no debe haber compresiones. Y la otra cosa que sí está como muy en duda aún es que no hay suficiente evidencia para poder utilizar aún en reanimación cardiopulmonar a gran escala los dispositivos. Y doctor Paul, yo creo que en eso usted nos puede ayudar bastante en base a todo lo que hemos analizado. Bueno, diferencia significativa de ventaja, hay una ventaja con respecto a las compresiones manuales en condiciones normales. Estos dispositivos de compresiones mecánicas, como fajas torácicas o Lucas 3, etcétera, etcétera, pueden servir en condiciones especiales como en pacientes para donación de órganos, en la que podemos mantenerle con la máquina hasta que se le pueda extraer los órganos requeridos, sin necesidad de meter tanta gente involucrada en la reanimación o en la persistencia de la reanimación. Hoy estaba leyendo un artículo que salió español y con respecto al COVID, el paro cardiorrespiratorio en el COVID, y ellos un poco recomendaban que si en estos pacientes había la disponibilidad de utilizar estos dispositivos mecánicos para las compresiones, pueden utilizarse para mantener alejada a las personas, es decir, una vez conectado al ventilador mecánico y dejado en estos compresores mecánicos, pues prácticamente estamos alejando a la gente del contacto, ¿no? Del contacto en el ambiente contaminado, digamos, ¿sí? Entonces, sí hay esta referencia, sobre todo de un artículo español, en el que en estos casos, como un caso especial, se puede utilizar
compresores mecánicos. Entonces, ¿en qué caso específico, doctor Paulinho, podríamos En nosotros casos estar? específicos, por ejemplo, donación de órganos, es decir, ya el hecho de reanimación es un paciente que es potencialmente donador de órganos y que ya la gente está cansada de dar compresiones y entonces ahí podríamos ponerle este aparato para que dé las compresiones externas mientras podemos sacarle los órganos que sean requeridos, ¿ya? Que se puedan hacer. Y la otra situación, en caso específico, sería este caso de pacientes con COVID, en los que me podría facilitar el que no esté tanta gente involucrada en la reanimación, ¿no? Entonces, esa es la explicación que daba en este artículo español, que justamente debe haber salido estos días, pero que me llegó hoy, como experiencia en RCP en España, ¿sí? Entonces, daba esta recomendación. Sin embargo, realmente la AJA no los recomienda. La AJA realmente no los recomienda en condiciones normales. En condiciones normales. No hay... tiene un costo excesivo y no tiene mayor ventaja en condiciones normales. Pero sí en estas condiciones específicas, como estas, podrían ser de utilidad. Hace Yo poquito quería estábamos con el doctor aportar una Carrasco. cosa adicional, Marco, si me permites. Claro. En evidencia es muy pobre al respecto debido a que la compresión torácica realizada por una persona es claramente más efectiva si es que se la lleva con un ritmo adecuado y pues se cambia de reanimador en el tiempo necesario. Adicional, hay que tomar en cuenta que con todo el EPP correcto y el manejo adecuado de una vía aérea, todo el equipo de reanimación cardiopulmonar debería constituirse en el menor equipo posible. Y todos sabemos de que mínimo yo necesitaría llevar a cabo esta reanimación cardiopulmonar avanzada. Ahora, si yo no dispongo de un equipo de protección personal para ese mínimo de 3 personas o de alguna manera por mi realidad personal como institución, quiero decir, no, o sea, propia como institución, quiero evitar la exposición del número X de personas, en este caso se podría pensar en este tipo de dispositivos, pero recuerde usted que si quiere hacer una reanimación cardiopulmonar avanzada necesita mínimo de 3 personas y esas 3 personas deberían estar con sus EPP correctos y usted debería tener un manejo seguro de vía aérea avanzada en el cual pues el RCP sería lo realizado por una persona, quiero decir, por un reanimador, sería lo correcto. Ahora, la posición prona para dar RCP también está estudiada y de alguna manera se podría realizar, pero en pacientes que han tenido esta estrategia, ¿sí? De una pronación temprana, incluso sin ventilación mecánica, y que luego pues han llegado a ser orointubados y están en ventilación mecánica en posición prona. Por supuesto que eso de alguna manera, sí, disminuiría el contacto directo con el aerosol que produce el paciente. Sin embargo, no es la indicación de que prónele para dar RCP, sino que el paciente que estuvo pronado por estrategia ventilatoria y que ha hecho paro cardiorrespiratorio, no lo voltee para dar reanimación cardiopulmonar, sino hágalo en posición prona. Sí. Un extra a esto es, hace poco estuvimos en el Congreso de la ANAEM con el doctor Paul Carrasco y mi persona y el doctor Cristian Bravo, y nos acercamos a preguntar el costo de uno de estos aparatos, y más o menos la suma de todo, la tabla y todo el aparato, terminaba saliendo como en $45,000 aproximadamente. Con $45,000 posiblemente puedes capacitar a todo un hospital en un protocolo de reanimación adecuado. Entonces, en realidad, y además te dura más tiempo y te sirve en diferentes ambientes. Entonces, quizá en nuestro medio es mejor pensar costo económicamente, que es mejor buscar el entrenamiento certificado de todos nuestros colegas que están alrededor nuestro. Fernanda Yumiseva, por favor, ayúdeme con su comentario o pregunta. Leo un par de chats que están interesantes y cerramos la noche de hoy.
Doctor, muy buenas noches con todos. Pues felicitándoles a todos por lo que han realizado y a la vez porque están compartiendo mucha información que a la vez tenemos algunas personas que no lo conocíamos en área lo que es de emergencias. Pues mi pregunta va enfocada al doctor John, ya que tengo una, no sé si es que el cuadro que lo mencionó, que era de una tablita, la tabla número 1, entonces nos mencionaba que las personas que se encuentran en triaje solo podrían utilizar lo que es la mascarilla y la higiene de manos. Entonces no sé si es que yo estoy mal, pero ¿qué tal si esas personas que se encuentran en primera línea, como ustedes saben, que son las personas paramédicos, licenciadas, podrían utilizar la N95 o tranquilamente estarían bien con la mascarilla médica? No sé si estoy mal, pero como ellos están frente a esto, podría ser que ellos son los que se contagien más rápido que las personas que van a pasar posterior a ver al paciente. No sé si el doctor me puede ayudar con esa duda que tengo, por favor. Gracias, Fernanda. Mira, es una recomendación que lo menciona la CDC y la OMS. El asunto es no es aplicable, al menos no fue aplicable para acá en las guardias que yo realicé en Guayaquil. Los médicos de triaje prácticamente les llegaban los pacientes o en paro o estaban a punto de entrar en paro. Y por la intención de querer ayudar, obviamente ayudaban a cargar a estos pacientes hasta ingresarlos al área de choque, etcétera. Y obviamente puede haber un riesgo de infección. Por lo tanto, ellos cómo estaban vestidos? Ellos estaban vestidos de igual forma como nosotros en el área de choque. Es decir, tenía sus batas impermeables, su traje Tyvek, tenía su mascarilla N95, por fuera su mascarilla quirúrgica y gafas, protector ocular. Es decir, esa es la tablita que recomienda un organismo internacional, pero todo lo que nosotros leemos también debemos adaptarnos a nuestro medio y realmente eso no es aplicable para el médico de triaje, sobre todo en la pandemia tan desastroso como se lo vivió en la mayoría de los hospitales aquí en Guayaquil. Listo, gracias, doctor. Muy bien, un par de cosas extra aquí en el chat con respecto a punciones torácicas. ¿Qué se sabe con respecto a contaminación? En realidad, la contaminación se sabe que es sobre todo por aerosoles. El problema de llevar a cabo, obviamente, una punción torácica es acercarse a la vía aérea y que no esté cuidada la vía aérea, así es que es bien importante cuidar la vía aérea y que de todas maneras el virus sí puede estar en líquido pleural de acuerdo a algunos artículos que han llegado, ¿no? Hay que tener los cuidados necesarios con respecto a esto. Hay otro comentario muy bueno que dice de parte de Omar Cangas, ¿no? Que muy bueno, dice, estamos de acuerdo en los parámetros de la RCP para pacientes COVID partidos de la experiencia. Sin embargo, ¿existe alguna recomendación o fundamento ético legal de un comité de ética nacional o internacional que brinde ciertas pautas para el RCP en COVID? En realidad, aunque hemos hablado alrededor de también la experiencia que se ha tenido alrededor del tema, lo que hemos presentado está basado en algunas guías internacionales y dándole base a la guía AJA 2015 y a la guía de la Sociedad Europea de Reanimación Cardiopulmonar. En realidad, la recomendación de la realización del RCP y la forma en la que se realiza la hemos hecho en base precisamente a estas guías o a esta guía de manera básica. Y de ahí, de acuerdo a lo ético, a la parte ética, obviamente es una situación súper compleja, no porque estamos ante una pandemia se ha cambiado la ética, ¿verdad? Eso es algo que pudimos tener un foro, un conversatorio muy interesante con algunas personas de la Sociedad de Bioética hace poco en base a algunos cuestionamientos con respecto al acceso, por ejemplo, de respiradores o acceso a algunas tecnologías que podrían ser importantes para este fin. Y lo que pudimos ver, obviamente, es que en las pandemias se viene mucho lo que es la ética utilitaria, que tiene que ver con los sistemas de triaje que todos nosotros conocemos. Es decir, estamos ante un desastre, hay que usar el triaje de desastre, la ética de un triaje de desastre para este tipo de situaciones y en cuanto a los recursos que se tiene, dar los recursos a las personas que más opción tengan de sobrevivir, que eso es lo que tiene que ver con la ética utilitaria y la ética no se ha modificado en ese sentido, hay que tomar muy en cuenta
Eso. Nos hacen una pregunta con respecto a respiradores. Podríamos hacer algo muy específico a lo demás. Saludos, Omar. De hecho, justo Mauricio ya estaba respondiendo precisamente lo que estábamos conversando. De nuestra parte, en realidad, queremos agradecer su compromiso por haber permanecido tanto tiempo y ya hasta altas horas de la noche. Gracias por la gran acogida que hemos podido tener a este webinar. De seguro vamos a seguir teniendo más información valiosa, no solamente de COVID, sino alrededor de nuestras áreas de expertise. Y nada más, gracias por el apoyo. No sé si me pueden ayudar quizá con abriendo sus cámaras si no están ya en modo pijama para poder tener una imagen y poder tener una foto de ustedes ahí. Yo también voy a prender mi cámara. Sí, hemos estado medio peinados, sin cortarnos los pelos, pero medio peinados. Gracias por su tiempo y gracias por todas sus intervenciones que han sido súper relevantes, súper importantes, muy buenas intervenciones, buenas preguntas, y agradecer a Mauricio, a John, a Paul, en realidad gracias por su gran apoyo y por poder compartir su amplia experiencia alrededor de este tema, por estar directamente ellos en primera línea. Gracias y quedamos a las órdenes. Por favor, para sus certificados pueden pedirlo a través del número de WhatsApp que ya estaba puesto hace un momento. Gracias a todos, un gusto y que les vaya muy bien, muy buena noche, descansen y usen su equipo de protección personal. Gracias por su tiempo, un gusto. Hasta luego. Muchísimas gracias, felicitaciones compañeros. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, José. Gracias por toda la información compartida. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la información. Bendiciones, hasta luego. Que les vaya muy bien. Gracias, Mauri. Gracias, don Paulinho. Gracias, John. Gracias también. Gracias a todos. Muy chévere. Felicitaciones a todos por las intervenciones. Gracias a todos por sus preguntas.